Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo. Santificar a los hombres, distribuyéndoles la gracia. Guiar a los hombres hacia Dios. Este es tu espacio, Espacio SEDEC. Bienvenidos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos aquí en Espacio SEDEC. Hoy, que es miércoles, ordinariamente estaría el Padre Miguel Ángel Silvestre acompañándonos, pero su parroquia está dedicada a la Virgen de la Candelaria. Está en plenas fiestas patronales. Esperemos poderlo tener ya con nosotros el próximo miércoles. Para este día vamos a tener un tema de reflexión en torno a ese logotipo que caracteriza al SEDEC, a nuestra institución. Los catequistas probablemente lo han visto en folletos, en libros, en engomados, en publicidad, incluso en las camisetas que se han mandado a hacer algunas parroquias, eligiendo tal vez un color distintivo para su comunidad y estampan este logotipo que ahorita estás viendo tú en la pantalla. De pronto puede ser que nos quedamos con la duda de que pues me gusta, está bonito, se ve bien, pero ¿cuál es el significado del logotipo del SEDEC? Pues a eso nos vamos a dedicar miércoles. Soy José Inés Flores de la Cruz, coordinador del Departamento de Catequesis Especial del SEDEC de Guadalajara, y juntos, tú, allá en tu computadora, donde nos estés escuchando, bien sea ahorita en vivo o en la repetición, vamos a estar conociendo el logotipo del SEDEC. Conviene recordar qué es SEDEC. Ayer en la noche, a través de las redes sociales, se comunicaban personas de otras diócesis en donde el equipo diocesano que atiende la evangelización y la catequesis recibe otros nombres. Dimensión diocesana para la catequesis, departamento de catequesis, equipo diocesano de catequesis, secretariado diocesano de catequesis, en fin, hay un sinnúmero de nombres que en las más de 90 diócesis del país se le dan a ese grupo de personas, sacerdotes, religiosas y laicos, que a nombre del obispo del lugar coordinan las acciones dedicadas al primer anuncio y a la catequesis. Aquí, en Guadalajara, cuando decimos SEDEC, estamos usando la manera breve, las iniciales, de referirnos a ese mismo organismo que acabo de describir y que nació hace ya casi 100 años, llamándose originalmente Comisión Arquidiocesana de Catequesis, pasando luego a otros nombres como Oficio Catequístico, tomando alrededor de los años 70 del siglo pasado y gracias al Directorio Nacional para la Evangelización y Catequesis en México, el nombre de Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis, y que es desde entonces, desde los años 70, que le empezamos a conocer como SEDEC, y el término Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis se empleó prácticamente en todo el país. Era muy común de los años 70 a hace alrededor de unos 8 años, que en cualquier diócesis tú dijeras SEDEC e inmediatamente la gente, los catequistas, los sacerdotes, los que estamos involucrados en la pastoral, identificábamos al organismo al que se estaban refiriendo. Hoy, ya les decía, hay una variedad de nombres. Un buen número de las diócesis seguimos utilizando el término de SEDEC. Aquí en Guadalajara, aunque no se llame secretariado, se llama sección, sigue siendo la misma inicial, la S, y seguimos llamándonos SEDEC. Alrededor de los años 80, de hecho más concretamente, alrededor del 1985-1987, es que la sección diocesana de evangelización y catequesis empezó a contar ya con el logotipo que hoy nos caracteriza. Habíamos tenido otros logotipos a lo largo de la historia, cada uno de ellos representando lo que la tarea que se desempeña desde este equipo diocesano pretende realizar.
Pero recuerdo que en aquellos tiempos coordinaba la sección el padre Sotero Torres González y lanzó, junto con el equipo de entonces, una convocatoria para un concurso en el que el equipo diocesano tuviera ya un nuevo logotipo, más acorde a los tiempos que se vivían, y un himno. De antemano, comento lo del himno. Se declaró desierto el concurso, hubo algunas propuestas, estaban interesantes, eran buenas, pero se declaró desierto el ganador del himno, de tal forma que no tenemos un himno que nos caracterice como sección. Hay muchos cantos catequísticos de muy buen mensaje que se emplean en las jornadas, que se emplean en los retiros espirituales, que se emplean en las convivencias para catequistas. Pero en el área del concurso, para encontrar el logotipo que acompañaría las acciones, que caracterizaría la identidad de la sección diocesana de evangelización y catequesis, resultó ganador este logotipo que ustedes están viendo en pantalla y que aparece en todas nuestras publicaciones. Recuerdo que fue propuesto por unos jóvenes de la parroquia de la Visitación en la colonia Tabachines, aquí de la ciudad de Guadalajara. Hubo muchos otros logotipos. Este fue el seleccionado por el jurado que entonces calificó el concurso sobre el logotipo. Anecdóticamente, pues vale la pena decir, estábamos en 1985, 1987, se ganaron 50 pesos de los de entonces en el concurso. Entonces decir 50 pesos era muy buen dinero. ¿Sí? Habrá que hacer los ajustes de acuerdo a la devaluación económica que hemos vivido y saber cuánto más o menos equivalen a aquellos 50 pesos de mediados de los 80s. Pues bueno, fue una motivación más que todo. Eran un par de jóvenes del grupo de renovación carismática en el Espíritu Santo de la parroquia de la Visitación. Lamentablemente no registro en la mente sus nombres y probablemente ellos ya no vivan por esos lugares. Desde entonces, ya más de 30 años, el logotipo nos ha estado acompañando. Estamos alrededor de los 30 años de que este logotipo acompaña las actividades de la sección diocesana de evangelización y catequesis. Originalmente su color es el que tú puedes ver en pantalla, es un tono parecido al tinto, parecido al tono vino, ¿sí? Para que contraste con ese fondo blanco. Lo hemos visto impreso en otros tonos. Durante algún tiempo apareció en un color azul, duraron muchas impresiones en color azul. El color realmente original, por usar un término, el color oficial es este que tú estás viendo. Habrá ocasiones en que debido a que solo se utilice en tinta en negro sobre una superficie blanco para un volante, pues lo puedas ver tal vez en color negro. Incluso está permitido por las reglamentaciones que hay en el diseño el usarlo en color blanco cuando el fondo sea oscuro. Son las variantes, pero lo que sí deberíamos de tratar de recuperar siempre que nos identifique es este tono vino, este tono negro, este tono tinto, que podríamos asemejarlo tal vez al color de la sangre de aquellos que dan su vida al servicio del Evangelio, de aquellos que han dado su vida por Cristo Jesús. Vamos a hacer aquí una pausa y regresamos en unos minutos aquí a Espacio SEDEC en Arquiradio GDL. Todos somos iglesia y no. BRED, Diocesano de Guadalajara. abrigando sueños. Comparte artículos nuevos o usados en buen estado
Para ubicar el centro de acopio más cercano, comunicarte al 3811-4189. Recibimos tus donativos de manera permanente en nuestras instalaciones. Recuerda, si no lo usas, dónalo. Hablar de más impuestos, ese es un descaro. Tenemos voz, tenemos voto, somos iglesia, semanario, periódico, Arquidiocesano de Guadalajara, el tema relevante de la semana, actualidades, notas del mundo católico y más. Búscalo en tu parroquia, semanario, presente en la vida cultural. Todos somos iglesia y nuestra labor es enseñar la buena nueva. Ya regresamos aquí a Espacio SEDEC. Estamos hablando sobre el significado del logotipo del SEDEC, del logotipo de la Sección Diocesana de Evangelización y Catequesis. Antes del corte les refería a los colores, pues es ese fondo blanco y el logotipo impreso en un tono vino, en un tono tinto, en un tono sangre, que nos puede reflejar el color de la sangre derramada por aquellos que entregan su vida a Cristo Jesús, al anuncio del Evangelio, en este fondo blanco de la paz, de la buena nueva, que hemos de llevar a todas las personas, sean niños, sean jóvenes, sean adolescentes, sean adultos, sean ancianos, hombres, mujeres, con discapacidad o enfermos, a quien sea. Debemos de llevar el anuncio del Evangelio. Veamos este logotipo, que tú lo tienes tal vez allí, más cerca a tu mano, en un libro, en alguna folletería, en alguna camiseta. En el centro del logotipo destaca la palabra de Dios. Puedes ver ahí un libro abierto, un libro que no es un libro cualquiera. Es el libro de la vida, es el libro de la palabra de Dios, es la Biblia. La catequesis sin las Sagradas Escrituras, sin el anuncio de la palabra de Dios, pues no sería catequesis, serían unas charlas muy buenas, muy amenas. Pero a nosotros, catequistas que estamos al servicio de la palabra, es la palabra misma la que le da sentido a nuestra vocación. Entonces, en el centro del logotipo aparece ahí la Biblia. Las Sagradas Escrituras acompañan entonces la vida de la catequesis. Un catequista ha de llevar su Biblia cada vez que va a una reunión, o un formador de catequistas cada vez que va a dar un curso, un retiro, una charla, un encuentro. Qué bien sería que en cada parroquia tuviéramos bien puesta en un lugar, entronizada, la palabra de Dios, bien sea en el salón donde se reúnen los catequistas en su junta semanal, o bien sea, si te es posible, ahí mismo en tu grupo, si tú eres del grupo de catequesis escolar, si tú estás en un grupo parroquial, en un movimiento, cuando vayas a tener tu sesión de catequesis, coloques en la parte central de tu reunión las Sagradas Escrituras. Así, en el logotipo, la palabra de Dios ocupa el lugar central. Tal vez alguien que está contemplando ya el logotipo dice, oye, espérame, lo veo así como que está al revés. Es que está puesta hacia el grupo de personas que la están proclamando, que la están contemplando, que la están meditando y que aparecen allí en el logotipo a los cuales me referiré en un tercer momento. Quede claro entonces, nuestro elemento principal y central es la palabra de Dios. En la parte superior del logotipo aparece una especie de flama, o vista desde otra óptica, la figura de una paloma que desciende, pues dos elementos muy utilizados para referirnos al Espíritu Santo. El agente principal de la catequesis no es otro sino el Espíritu Santo. Es más, para que tú puedas ser catequista, debes de haber recibido ya los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Es decir, se han derramado ya sobre ti las gracias y dones del Espíritu Santo. Habría que revisar en algunas de nuestras comunidades esta situación, si tenemos por ahí catequistas que aún no están confirmados, pues la catequesis es un proceso de iniciación cristiana a los fieles, a los creyentes, y para poder iniciar a alguien, yo ya tengo que haber sido iniciado. El Espíritu Santo entonces ahí como agente principal. Obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas, laicos, padres de familia, catequistas en general, hemos sido llamados a responder vocacionalmente a este servicio de la palabra. Pero no es que yo sea catequista por una mera ocurrencia o porque me sobre tiempo. Es el Espíritu Santo que de diversas maneras me mueve, me motiva. Incluso cuando tropiezo en el camino, cuando ando de capa caída, me levanta. Es el Espíritu Santo el motor de fuerza que impulsa nuestra vocación. Es el Espíritu Santo en nuestro logotipo, la parte central en lo más alto del logotipo. Si en el centro de toda la imagen está la palabra de Dios, en el centro y a lo alto está el Espíritu Santo. Palabra de Dios que hemos de llevar, impulsados por el Espíritu Santo, podría ser la lectura que hacemos de este logotipo en estos dos primeros elementos. Yo sé que tal vez son detalles que ya habías visto, pero qué bueno es regresar a los orígenes cuando hace alrededor de 30 años, aquellos jóvenes de la parroquia de la Visitación en Tabachines propusieron este elemento y venía toda la explicación de cada uno de los elementos gráficos que colocaron en el logotipo. Entonces, dos primeros y muy importantes elementos son la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos ilumina, que nos acompaña siempre. Ahí mismo podemos ver entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo un rostro circular, una cabecita ahí en la parte central, un poco más grande, y no porque sea más importante, sino porque había que resaltarlo en la tarea que estamos desempeñando. Esa cabecita central, que por cierto te aclaro, no es una chica con cola de caballo hacia arriba, es un catequista, es el rostro de un joven catequista bajo el Espíritu Santo y junto a la palabra de Dios. Qué maravillosa composición gráfica hicieron aquellos que propusieron este logotipo. La vida del catequista entre la palabra de Dios y el impulso del Espíritu Santo. Alguien podría decir de pronto, ¿y dónde quedó Cristo nuestro Señor? Ahí lo puedes ver en la palabra de Dios. El catequista está contemplando las Sagradas Escrituras, las está proclamando, las está explicando. Me recuerda aquel pasaje donde el apóstol Felipe es enviado por el Espíritu Santo a arrimársele a un etíope que iba de viaje por el camino de la vida, y que el etíope aquel iba reflexionando las Sagradas Escrituras sin entenderlas, las iba leyendo nada más tal vez, no las conocía, no las entendía. Y el Espíritu Santo impulsó a Felipe para que explicara las Escrituras a aquel etíope. En aquel etíope estaban representados todos los hombres y mujeres de cualquier edad y circunstancia de la vida que hay ahorita, que ha habido y que habrá algún día en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Así también aquí el Espíritu Santo impulsa al catequista a llevar la palabra de Dios. Qué maravilloso es quedar ahí entre la palabra de Dios y el impulso del Espíritu. Cuando este catequista está representado aquí tal vez por un joven, pues es un joven no por su edad, sino un joven por el dinamismo de su vocación. Los catequistas podemos tener cronológicamente muchos años, andar alrededor de los 50, los 60, los 70, o ser más jóvenes en los 40 o los 30, pero la juventud de nuestra vocación no tiene edad. Es una fuerza vital que nos acompaña siempre, cada día que estamos con algún grupo al que llevamos el anuncio del Evangelio. Hagamos una pausa aquí en Espacio SEDEC, volvemos en un momento. Misal diocesano, la Santa Misa. Si es diocesano, es mejor.
Encuentra historias de nuestras parroquias, reflexiones, santoral, más variedad de opciones para misas feriadas, visitas de la Virgen de Zapopan, celebraciones propias, jubileo circular, biografía de nuestros beatos y santos mártires mexicanos. ¿Quieres adquirirlo? Informes y ventas al 3002-6470. Misal Diocesano La Santa Misa. Si es diocesano, es mejor. Nuevamente estamos aquí en Espacio SEDEC después de este breve corte. Te invitamos a que nos contactes a través de las redes sociales. Puedes dejarnos por ahí un mensajito en el muro de Facebook de Arquiradio GDL. Puedes enviarnos un Twitter a través de Arquiradio-GDL o incluso puedes llamar por teléfono aquí a cabina a las instalaciones de Arquiradio. Estamos en el Centro Católico de Comunicaciones Juan Sandoval Íñiguez de la Arquidiócesis de Guadalajara, y nuestro teléfono en cabina es el 3002-6475. Por cualquiera de estos medios te puedes comunicar con nosotros si estás viendo ahorita en vivo este programa. Si lo estás haciendo en alguna repetición, ya que el programa queda grabado, queda ahí en la biblioteca de Arquiradio, lo publicamos en el muro de Catequesis Especial, lo publicamos en el muro del Facebook del SEDEC de Guadalajara, pues si lo estás viendo en la repetición, déjanos tus comentarios ahí debajo de donde quede el video. Continuamos en esta explicación de los elementos del logotipo de la sección diocesana de Evangelización y Catequesis de Guadalajara. Mencionamos la centralidad de la palabra de Dios, mencionamos ya el Espíritu Santo que dinamiza la vida de la catequesis, del evangelizador, del catequista. Mencionamos ahí en el centro este joven que representa al evangelizador, al catequista. Miren, discúlpenos que con mucha frecuencia decimos más catequista, porque de pronto estamos tan metidos en este mundo de la catequesis que se nos olvida que también nos corresponde el primer anuncio, y entonces ahí está representado aquel agente de evangelización, aquel agente de misión, aquel que acude a llevar por primera vez la buena nueva a alguno de nuestros hermanos de la edad que sea y en las circunstancias que vivan. Ahí estamos representados todos los que de un modo u otro colaboramos en el primer anuncio o en la catequesis. Y menciono ahora otro elemento importante de este logotipo. Tú puedes ver ahí, a los lados de la palabra de Dios, 4 personajes más, 4 figuras, 4 rostros. Si miras con detalle, hacia uno de los lados, los rostros representan a adultos, un hombre y una mujer de apariencia más adulta. Y en el otro lado tenemos niños, un niño y una niña. En estos 4 personajes se quiso representar a las diversas edades que atiende la evangelización y catequesis, a las diversas circunstancias de vida. Imposible hubiera sido colocar a todos los destinatarios de la catequesis en un mismo logotipo. Entonces se eligieron 2 hombres, 2 mujeres. En cada uno de los casos, uno adulto, uno menor. Y podemos entonces encontrarnos aquí una interpretación que estos 4 personajes representan a la familia cristiana, a la familia cuna, hogar de la evangelización y la catequesis. Porque el primer lugar en donde tú recibiste el anuncio de Cristo fue en tu familia.
probablemente con algunas imperfecciones y limitaciones. Pero ahí te enseñaron a balbucear las primeras palabras de fe. Ahí empezaste a decir aquellas pequeñas oraciones, aquellas pequeñas jaculatorias. Ahí tuviste tus primeras actitudes ante una imagen religiosa, ante un Cristo, ante una Virgen, ante un santo. Ahí fue donde te empezaron en casa, en familia, a llevar, no sé si todavía con mucho agrado o no, pero te empezaron a llevar a la celebración litúrgica, a la misa, al rosario, a las posadas, a los encuentros, pues, ahí en el templo de tu parroquia. Es en la familia, ahí representada, en donde por primera vez recibimos esta catequesis impulsados por el Espíritu Santo, los padres de familia, los abuelitos, los tíos, los hermanos mayores, en fin, todos los que ahí estamos, porque a veces son los chicos, los jóvenes, los más niños, los que evangelizan a los adultos, impulsados por el Espíritu Santo al encuentro con la palabra de Dios. Pero también la familia, no solo como cuna y hogar de la evangelización y catequesis, sino como destinataria de todas nuestras acciones. Entonces este elemento del logotipo juega una doble acción, un doble significado. También están representados ahí entonces todos aquellos a los que dirigimos el primer anuncio, todos aquellos a los que dirigimos la profundización de ese primer anuncio a través de la catequesis. Sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, están representados en esta familia. Vivan con una discapacidad tal vez, vivan con algún momento de enfermedad en estos días, estén en alguna circunstancia de ser de la gente del campo, de ser indígenas, de vivir en la ciudad, estés en un momento de crisis o de tremenda alegría, vivas las circunstancias que tú vivas, ahí estás representado en este logotipo. Y si luego vamos viendo, además de tener ahí a todos los interlocutores, en torno a la palabra de Dios, bajo el impulso del Espíritu Santo, se forma un grupo entre el catequista ahí representado y la familia, los jóvenes, los adultos, los niños. Se forma un grupo, porque la catequesis no es, la sesión de catequesis no es que el catequista venga a darme un tema. No, para nada. La catequesis, la sesión de catequesis, es el momento en que nos encontramos este grupo de creyentes, sí, bajo la guía de un evangelizador, bajo la guía de un catequista. Pero tanto el evangelizador o catequista que nos guía trae algo que aportarnos, como los que nos reunimos con él, así seamos un niño menor, así seamos un anciano, un joven, un adulto, hombre o mujer, tenemos algo que aportarle al catequista, tenemos nuestra experiencia de Dios que compartir en ese momento del encuentro de fe que tenemos en cada sesión. La catequesis entonces no la da ni el evangelizador ni el catequista. La catequesis la construimos juntos los interlocutores, los que ahí estamos reunidos bajo el impulso del Espíritu Santo en torno al mensaje de la buena nueva, de la palabra de Dios, para crecer más como personas y como creyentes. Qué bien es que en este logotipo quedan representados ahí ese grupo de personas vivas, llenas de Dios, que hacen la evangelización y la catequesis. Si yo sigo un poco más hacia abajo, me encuentro esos 4 bloques que le dan cimiento, que le dan una especie de soporte al resto del logotipo. Mirando con atención, no son otra cosa más que la representación de unas espigas. Y luego si sigo el logotipo triangularmente hacia arriba, es como si la espiga tuviera su forma completa. Recordemos aquel pasaje en el que Jesús nos invita a hacer esa semilla que dé frutos, que espigue. Recordemos aquellos pasajes de la siembra, en donde el sembrador lanzó la semilla y dependiendo de los terrenos en que cayó esa semilla, dio tal número de frutos. Aquí tenemos representado entonces también la esperanza de estos frutos que la evangelización y la catequesis han de lograr. La esperanza de ese grano vivo que tal vez tenga que morir al quedar en la tierra, al ser sembrado, pero que en esa muerte a las cosas ajenas a Dios, en esa muerte a nuestros intereses muy humanos, dejándonos llenar por el Espíritu de Dios, naceremos a una vida nueva en la fe, naceremos una vida nueva en Cristo Jesús, naceremos una vida nueva y este grano dará espigas.
Por eso este logotipo tiene ahí representadas estas espigas. La esperanza de una evangelización, de una catequesis, de estas acciones pastorales tan maravillosas que han de llegar a tocar la mente, el corazón y las vidas de toda persona, sembrando en ellos la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios dé frutos y los dé en abundancia. Al principio cada quien dará lo que sea posible que vaya dando. El Espíritu Santo, si hace brotar ahí por cada grano, da otros 5, maravillosos 5 granos. Si nos da 20, qué bueno que nos dio 20 granos más. O si nos dio 30 o el 100 por 1, fabuloso. Démonos cuenta que en aquella parábola del sembrador todos fueron ganancia. Los que dieron un tanto, otro tanto, mucho más, todo fue ganancia porque partió de un solo grano sembrado. Entonces, este conjunto de logotipo nos representa también esa espiga, como el trigo bueno del reino de Dios, que ha de crecer en la vida de cada quien, que ha de crecer en esos jóvenes, en esos niños, en esos adultos, en ese catequista que aparecen allí en nuestro logotipo. Todos estamos llamados a crecer como personas, creyentes y discípulos misioneros de Cristo nuestro Señor. Te invitamos a seguir con nosotros. Hacemos una pausa aquí en Espacio SEDEC, transmitiendo desde Arquiradio Guadalajara. Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Misal Diocesano, la Santa Misa. Si es diocesano, es mejor. Encuentra historias de nuestras parroquias, reflexiones, santoral, más variedad de opciones para misas feriadas, visitas de la Virgen de Zapopan, celebraciones propias, jubileo circular, biografía de nuestros beatos y santos mártires mexicanos. ¿Quieres adquirirlo? Informes y ventas al 3002-6470. Misal Diocesano, la Santa Misa. Si es diocesano, es mejor. Y nuevamente ya estamos aquí contigo en este último bloque de Espacio SEDEC. Hoy miércoles en que estamos presentándote los elementos que tiene el logotipo del SEDEC.
Ya vimos la palabra de Dios que está ahí en el centro, el Espíritu Santo que desciende en la parte central y arriba sobre todo el conjunto del logotipo, en donde se encuentran representados un catequista, una familia, en donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay adultos. Ya vimos también en la parte de abajo del logotipo estos 4 bloques que representan las espigas del trigo, de la semilla, de la buena nueva. Y alguien diría, bueno, pues entonces ya acabamos. Pues no, todo el elemento completo, si ponemos atención, en la parte de arriba en modo inclinado dice evangelización y catequesis, que son como las 2 tareas principales del SEDEC. El primer anuncio a los no creyentes, a aquellos de los que nos hemos alejado, aquellos a los que no hemos llegado, ir a hablarles gozosamente de Cristo nuestro Señor, muerto y resucitado por nosotros, y la catequesis, la profundización de ese anuncio. Las 2 tareas principales de todo secretariado de evangelización y catequesis. Las 2 tareas principales del SEDEC de Guadalajara. Por eso tienen la misma importancia, tienen incluso las letras, si tú las ves, si las mides, son del mismo tamaño, porque las 2 acciones son tremendamente importantes para nosotros. Y si pones atención entonces al quedar inclinadas las palabras, completando el resto del conjunto, forman la figura de una casa. Una casa de estas que dibujan los niños pequeños que tienen su techo inclinado, su techo de 2 aguas. ¿Sí? Tendríamos allí una casa, pero más que la casa en sí misma, pues es el hogar. Porque cuando alguien dice casa, lo que se viene a nosotros, a la mente y sobre todo a nuestro corazón, no es propiamente la construcción material, sino el ambiente que allá adentro en casa se desarrolla. Y es que la evangelización y la catequesis es la casa para todos los creyentes. No hay parroquia, no hay comunidad cristiana en donde no tengamos un grupo de agentes de pastoral dedicados a la evangelización, al primer anuncio, dedicados a la profundización de ese primer anuncio en la catequesis. Tú llegas a cualquier comunidad e inmediatamente te pueden presentar el párroco, a sus catequistas, a sus evangelizadores. Triste sería encontrar una comunidad cristiana en donde no tuviéramos evangelización y catequesis, porque ¿quién estaría entonces sembrando la semilla del evangelio? ¿Quién estaría entonces labrando los surcos del terreno de la vida para que esa semilla se depositara? Prácticamente a lo largo de toda la historia, si nos vamos hacia atrás, si tuviéramos ahorita aquí a Esaú que viene mañana y nos recordara aquellos pasajes bíblicos del inicio de la vida de nuestra iglesia, cuando Pedro y los apóstoles en Pentecostés, igual que en este logotipo, llenos del Espíritu Santo, flameando sobre ellos el signo vivo del Espíritu Santo, salieron a las calles de Jerusalén a proclamar a Cristo, a anunciar a Cristo a esas gentes. Muchos de ellos, miles, les dijeron a los apóstoles, pues bautícenos, yo quiero adherirme a este Cristo, yo quiero formar parte de este hogar, de esta casa, que es la familia de los hijos de Dios. Y muchos de ellos, después de bautizados, dijeron, queremos saber más de Jesús. Bien, podríamos decir de ahí, entonces están haciendo la evangelización y la catequesis. En el anuncio de esa buena nueva y en la profundización de esa buena nueva, en aquellos que se decidieron bautizar, en la profundización de la conversión que los llevó a ese bautismo, ahí tenemos el nacimiento de la evangelización y la catequesis como tareas pastorales de nuestra muy querida Iglesia Católica. Esos son los elementos que conforman este logotipo. Y cuando veas ahí la figura de la casa, recuerda también que la sección diocesana de evangelización y catequesis no es una oficina. No somos una oficina de la diócesis, somos la casa de los catequistas. Es tu casa, es nuestra casa. Por eso nuestro proyecto hermano de servicio a los evangelizadores y catequistas se llama Casa del Catequista. Y en la palabra catequista entendemos también allí a los evangelizadores, a los misioneros, a toda aquella gente de pastoral que se dedique al servicio de la palabra, a toda aquella gente de evangelización que lleve de una forma u otra el anuncio gozoso de la buena nueva a cualquiera de sus hermanos de la edad y circunstancia de vida que sea. Ahora cuando tú veas este logotipo en tus
libros, que por cierto mañana, jueves, estamos con Esaú revisando el libro número 8, en el capítulo, en el apartado de los mandamientos, de la serie Conozco y Vivo Mi Fe, y tiene ahí sus logotipos. Cada vez que tú veas en el libro que utilices de la catequesis el logotipo de la sección del SEDEC, cada vez que lo veas en un cartel invitándote a una jornada, invitándote a un retiro espiritual, cada vez que lo veas incluso estampado en aquella camiseta amarilla, naranja, azul, blanca, rosa, en fin, del color que la usen en tu comunidad, pero cada vez que lo veas ahí estampado, sabrás entonces todo el tremendo significado que llevas al portar ese logotipo. Nuestra tarea pastoral centrada en la palabra de Dios, en el anuncio de esa buena nueva de Cristo, iluminados por el Espíritu Santo, catequistas de cualquier edad, de cualquier circunstancia, familia de los hijos de Dios, en donde hay adultos, en donde hay niños, en donde hay jóvenes, llamados a ser ese trigo nuevo, esa semilla nueva para el mundo en el que hoy vivimos, para construir juntos la familia de los hijos de Dios en esta casa común que es nuestra iglesia. Todos esos elementos están ahí en este logotipo que ya anda alrededor de sus 30 años, o sea, ya está en su mayoría de edad, ya es un logotipo maduro, y que te puedo comentar anecdóticamente que ha habido tal vez en ocasiones la propuesta de cambiarlo, de hacer otro concurso tal vez y traer otros logotipos, pero está tan arraigado ya en la mente, en el corazón, en la vida y vocación de los evangelizadores y catequistas, que se ha decidido dejarlo así. Tal vez de pronto le encuentres dentro de un círculo, lo encuentres dentro de un rectángulo. Bueno, puede ser representado de varias formas. Este que estás viendo tú ahorita en pantalla es el que guarda las dimensiones originales de aquella propuesta de hace casi 30 años. ¿Sí? En un fondo blanco, como esa buena nueva que hemos de ir a llevar a la vida de cada persona, con este color vino, este color tinto, este color rojo intenso, que puede representarnos la entrega generosa, incluso la sangre derramada al servicio de la buena nueva, siguiendo a Cristo Jesús, y que derramar la sangre no es que des la vida, algunos tuvieron que dar la vida y morir plenamente, nuestros mártires, nuestros catequistas de algunos años atrás, nuestros catequistas ahorita en algunos lugares difíciles, derramar la sangre en la vida cotidiana, ahí donde estás, ahí volteando y viendo a tu derecha tal vez a tu hija de 18 años que no entiende a qué te dedicas como catequista, allá en la escuela dándole clases a un grupo de chicos de un colegio y que te ven probablemente más como la maestra que como la catequista, allá tal vez bajo la sombra de un árbol en un parque frente al atrio de la parroquia, con todos los ruidos del ambiente, tratando de llevar el evangelio a la vida de ese grupo que ahí se reúne, con aquellos adultos mayores en el atardecer ya del día, así como en el atardecer de su vida, y que nos ponemos a reflexionar algunos temas para el crecimiento de nuestro ser de personas, de nuestro ser de creyentes. Allá donde sea que estés, el próximo fin de semana, con un grupo de chicos con discapacidad en un retiro espiritual, allá donde sea que estés, en un pueblito o en un pequeño ranchito en la sierra o en una comunidad metida en el ajetreo de esta gran ciudad, allá donde sea que estés, este logotipo de la sección diocesana de evangelización y catequesis, este logotipo de las tareas de primer anuncio y catequesis en nuestra diócesis, no es un logotipo ni de una oficina, ni de un libro, ni de un cartel. Es tu representación gráfica de todo aquello que significa tu vocación al servicio del Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo en este ambiente en el que nos ha tocado vivir. Somos enviados a este momento de nuestra historia. Somos enviados a transformar las realidades que nos vamos encontrando. Que en este logotipo encuentres la motivación para seguir adelante, para dar esos frutos de esa semilla que Dios ha sembrado en la vida de cada uno de nosotros. Me es muy grato haber visto ayer, cuando anunciábamos ya este
programa del día de hoy, pues los comentarios que nos pusiste ahí en los muros del Face. Se me van los nombres de tantos que estuvieron por ahí dejando al menos un me gusta o haciendo algún breve comentario. Pues a todos ustedes los mandamos saludar. Siempre Esaú, muy oportuno con su comentario casi en cuanto publicamos de qué se va a tratar el día siguiente. No sé si Esaú vive en las redes sociales o cómo está conectado todo el tiempo, pero inmediatamente nos pone un anuncio de su agrado porque va a estar esto. Un saludo a Erika, que también está muy al pendiente, a Hilda, a Yanni Echevarría, en fin, a tantos que por ahí nos van dando seguimiento a través de las redes sociales. Sé que muchos de ustedes nos ven más en la repetición. Me han preguntado cómo le hacemos para descargar estos programas y poderlos compartir con otras personas. Mira, de momento, lo que sí te podemos ofrecer, si nos ves en vivo, estamos aquí en Arquiradio GDL, en este proyecto maravilloso de radio por internet, de la radio de la Iglesia Católica de Guadalajara por la internet. No nos puedes ver en vivo, pues entonces accedes a la misma página de Arquiradio y buscas ahí, debajo del cuadro donde estamos siendo proyectados, dice como a la mitad hacia tu derecha, dice videos. Te metes ahí a videos y te va a mandar a otra página en donde aparece como una biblioteca de videos. Están ahí todos los programas que Arquiradio va produciendo en estas instalaciones y el nuestro aparece casi siempre con el nombre SEDEC y la fecha en números del día del programa. Es cuestión de un ratito más y, por ejemplo, este programa ya estará disponible. Nosotros, además, en las páginas del Facebook de la sección diocesana de Evangelización y Catequesis, SEDEC GDL, y de Catequesis Especial, que es el departamento que nos toca coordinar, siempre estamos colocando el vínculo que te hace ir a esta biblioteca de videos. Es decir, tú le das clic a ese vínculo, aparece una pequeña imagen, como la escena que aquí tenemos tras de nosotros, le das clic a esa imagen y ya lo vas a poder reproducir y ver en el momento en que te sea más grato. ¿Sí? Entonces, reúnanse, conozcan un poquito más en esta ocasión del logotipo del SEDEC, de tu logotipo como evangelizador y catequista, y pues agradecemos todos los comentarios que nos puedas enviar. Cada día vamos a irnos esforzando por hacer de este programa un servicio mucho más completo para cada uno de ustedes. Por ejemplo, mañana, que es jueves, te invito a que nos acompañes. Vendrá Óscar Esaú Villafuerte López, como lo suele hacer prácticamente todos los jueves, y va a terminar de hablarnos sobre el libro número 8 de la serie de catequesis para la infancia y preadolescencia de nuestra diócesis y que se usa en muchas diócesis más, en la etapa llamada Conozco y Vivo mi Fe, que es la etapa de color azul. Nos va a seguir hablando del libro 8 porque ya nos dijo de varias de sus unidades hace 15 días. En esta ocasión se enfocará a las unidades en donde vienen presentados los mandamientos a estos niños que andan alrededor de los 11 años de edad. Te invitamos a que vayas preparando tus preguntas, nos las puedes enviar incluso desde antes a los muros del Facebook, tus comentarios. Nos puedes escribir a los correos electrónicos del SEDEC, info@sedecgdl.com, te lo repito, info, las primeras letras de información, ¿verdad? info@sedecgdl.com o directamente al correo de Catequesis Especial, que es Catequesis Especial, todo con minúscula y sin espacios, @sedecgdl.com. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Me despido de ti. Mañana por aquí nos vemos en un programa más de Espacio SEDEC. Que tengas un buen día. Todos somos iglesia y nuestra labor es enseñar la buena nueva. Este fue tu espacio, Espacio SEDEC. Nos escuchamos en la próxima edición.